En el video de hoy veremos el Estado de Derecho. Una república existe cuando el pueblo organiza el Estado mediante una constitución, que distribuye equilibradamente el poder entre distintos órganos de gobierno. La tradición de la república nació en Roma al abolirse la monarquía y tiene las siguientes características. La división de poderes. Para evitar la desprotección, el Estado se divide en legislativo, ejecutivo y judicial. Otra característica es la soberanía del pueblo, mediante el sufragio donde se eligen sus representantes. La responsabilidad de los gobernantes. Los gobernantes son mandatarios del pueblo. La igualdad ante la ley de cada persona. Y por último, la periodicidad en la función pública, que impide que la autoridad se perpetúe en el poder y permite la participación de otros. Como ya dijimos, el Estado se divide en tres poderes. El legislativo, que es el encargado de hacer las leyes. Las normas son generales, objetivas, obligatorias y destinadas a regir la conducta de las personas y la organización de los poderes del gobierno. La ejecutiva es desempeñada por un presidente, jefe supremo de la nación, que tiene la tarea de asegurar la vida, la integridad física y mantener la seguridad y el orden del país. Y el Poder Judicial, que tiene la función de juzgar, según las leyes establecen, decidir sobre los conflictos. Esta tarea es asignada a un juez. La República se basa en cuatro principios: la libertad, rasgo esencial del ser humano, que es la capacidad que lo reconoce para pensar, querer y ejecutar lo que es de su voluntad. La legalidad, que tiene como consecuencia inevitable que las restricciones a los derechos de las personas solo pueden ser establecidos por las leyes. Este principio se complementa con el principio de razonabilidad, que según él, las leyes no pueden establecer restricciones que desnaturalicen a las personas. Y el principio de igualdad comprende la igualdad de voto, la igualdad de participación, igualdad de posibilidades, igualdad en el trato en los procesos ante los tribunales, etc. Ahora hablaremos del eje fundamental del Estado de Derecho, la Constitución Nacional Argentina, que es el máximo instrumento de gobierno al que deben ajustarse las autoridades y los ciudadanos. Es el símbolo que representa los valores de nuestra sociedad enunciados todos en el preámbulo. Contiene las reglas básicas que los argentinos establecimos para convivir respetándonos. Se organiza con el enunciado de los principios que rigen a nuestro país, el reconocimiento de las libertades de todos los habitantes, que serán reguladas mediante las leyes y mecanismos destinados a asegurar la vigencia real y efectiva de esos derechos. La Constitución organiza nuestras instituciones bajo la forma representativa, republicana y federal, y establece un régimen democrático con división de poderes, donde se distinguen las funciones asignadas al gobierno nacional de los que corresponden a los gobiernos de las provincias. Nuestra Constitución fue dictada el 1 de mayo de 1853 y reformado en los años 1860, 1866, 1898, 1949, 1957 y por último en el año 1994. Aquí se puede ver la organización de nuestra Constitución, formada por el preámbulo, la primera parte y la segunda parte. Las constituciones tienen vocación de permanencia, en consecuencia de que las sociedades buscan seguridad jurídica al organizar el gobierno, reconocer derechos y garantizar por medio de la Constitución. La reforma constitucional, regulada en el artículo 30 de la Constitución, tiene dos etapas: una etapa preconstituyente a cargo del Congreso y una etapa constituyente que corresponde a la Convención Reformadora. El reconocimiento de los derechos por la Constitución es uno de los fundamentos de la organización del Estado constitucional. Se los denomina derechos fundamentales y se clasifican en civiles, que son los inherentes a las personas como tales, comprenden los derechos de la vida, la integridad física y psíquica.
los patrimoniales, que están referidos a la relación del hombre con los bienes, los sociales, que se refiere al hombre como componente de un grupo social, y los políticos, que permiten la participación en el gobierno como el derecho a votar. El sistema encargado de controlar que las normas que componen el ordenamiento jurídico se adjunten a las normas de la Constitución Nacional se denomina control de constitución. El sistema argentino de control es judicial porque está a cargo de los jueces, difuso, están habilitados para controlar la constitucionalidad de las normas más aplicables para resolverlo. Reparador controla la constitucionalidad de las leyes una vez que han sido aprobadas. Parcial corresponden a los poderes políticos, al electorado o a la opinión pública, pero no a jueces. Decisorio porque es obligatoria para las partes. No hace falta que nadie, menos aún un órgano del gobierno, la confirme o la ratifique. El control lo hace un juez en una causa porque puede controlar la constitución de una ley cuando debe resolver un conflicto que ha llegado a su tribunal y debe aplicarla. Y de efectos relativos es una función que le corresponde al Congreso, no a un juez. La supremacía constitucional da una ley suprema de la nación para que haya seguridad jurídica y las leyes no pueden aglomerarse de una manera desordenada y caótica. Para que haya un ordenamiento debe haber una norma superior a la cual las otras se subordinen, tanto en su forma como en su contenido. Ese orden es encabezada por la Constitución y a ella deben subordinarse todas las demás normas. Las normas ubicadas en un nivel superior tienen más jerarquía y más valor que las normas situadas en planos inferiores, y la norma inferior no puede contradecir la norma superior. El derecho internacional público rige las relaciones de los estados entre sí y con organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas o la Organización de los Estados Americanos. Los tratados más importantes han sido incorporados a nuestra Constitución, que les atribuyó la jerarquía constitucional a todos ellos. Algunos de estos son la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, entre otros pactos. De acuerdo con los principios que caracterizan el sistema federal de nuestro país, cada provincia tiene su propia autoridad y organiza sus instituciones por medio de su constitución. Las provincias deben organizarse bajo el sistema republicano y democrático y asegurar la administración de justicia, educación primaria y garantizar los derechos humanos y la autonomía de los municipios.